nombre es Rosa Yataco, bibliotecóloga de la Sala para Personas con Discapacidad Visual de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Gracias por acompañarnos en una sesión más del ciclo de conversatorios igual de diferentes por los derechos de las personas con discapacidad. El conversatorio del día de hoy se denomina ¿Cómo leen las personas con discapacidad?, ¿no? Es decir, vamos a conversar acerca de cómo las personas ciegas o con baja visión acceden a la información, pudiendo leer todo tipo de textos, desde libros, revistas, publicaciones periódicas como diarios, boletines, etc. Vamos a conocer cuáles son las alternativas de lectura con que cuentan las personas con discapacidad visual, empleando para esto los sentidos del tacto y la audición. Para esta oportunidad tenemos la grata presencia de dos especialistas en discapacidad visual, Carlos Ramos Palomino y Alberto Casas Cutipa, a quienes presentaré a continuación. Carlos Ramos Palomino es docente de educación especial con mención en ceguera y visión subnormal, magíster en docencia universitaria y psicopedagogía. Es docente del CEBE Luis Braille, ubicado en el distrito de Comas, investigador y consultor, además de docente de educación superior en el ISPE María Madre. Alberto Casas Cutipa es de profesión terapista físico. Es CEO de FAIS Perú, Facilitadores en Accesibilidad e Inclusión Social. Ha sido embajador de las ODS en el Perú en el año 2017. Ambos son usuarios de la Sala para Personas con Discapacidad Visual de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Buenas tardes, Carlos, Alberto. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy en este segundo conversatorio dirigido justamente para conocer un poco más acerca de las formas, los medios y los soportes de lectura con que cuentan las personas con discapacidad visual actualmente. Es un grato estar participando en este conversatorio. Saludamos a todos los amigos a nivel nacional a través de esta plataforma o esta red social. Es un gusto compartir con todos ustedes. Gracias. Hola Rosa, ¿cómo estás? Igualmente, es un gusto poder estar aquí y bueno, vamos a compartir lo poquito o mucho que sabemos y también vamos a aprender con todos nuestros usuarios o participantes que hoy nos están viendo. Gracias chicos, gracias por sus palabras. Quiero compartir con los presentes que particularmente conozco tanto a Carlos como a Alberto desde hace años. Yo creo que ya más de 10 años que los conozco. Pues ellos son usuarios, como mencioné, de la Sala para Personas con Discapacidad Visual que ofrece la Biblioteca Nacional a través de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Y para mí es un gusto muy grande que nos acompañen esta tarde, justamente porque es un servicio al cual ustedes acudían en diferentes etapas de su vida, ¿no? Como estudiantes, en algunos casos de pregrado, otros de posgrado, en educación superior. Aparte de ustedes, también tenemos estudiantes de otros niveles, personas que no necesariamente necesitan información con fines académicos, personales, laborales y otros, ¿no? En el caso de ustedes, continúan siendo usuarios de los servicios que nosotros brindamos en la Biblioteca Nacional, en la Gran Biblioteca Pública de Lima, ahora ya como profesionales exitosos en sus respectivas especialidades, ¿no? Justamente la necesidad de acceder a información para fines académicos me permitió particularmente a mí como bibliotecóloga conocer las diferentes formas por las cuales una persona con discapacidad visual puede acceder a la información, que es justamente el motivo que nos reúne el día de hoy, dar a conocer al público cuáles son los medios de información que cuentan actualmente las personas con discapacidad visual para poder leer, para poder formarse, para poder educarse y, por tanto, contar con mejor calidad de vida, ¿no? Carlos, Alberto, quisiera saber qué opinan de esta frase que se ha escuchado muchas veces, tanto de personas a nivel, ¿no? Tal vez a través de las redes sociales, muchas veces, personas que no conocen mucho acerca de este mundo que es la discapacidad visual, ¿no? Y que voy a leer a continuación. Una persona ciega no puede leer porque sus ojos no se lo permiten. Y la única manera en que pueden leer un libro es que alguna persona lo acompañe y le lea, porque tiene activo el sentido auditivo, ¿no? O sea, que están dando a entender que una persona ciega
por la misma discapacidad, en este caso que presenta visual, está limitada en este caso específico a realizar el acto de la lectura. ¿Qué tan cierto es esto? Ustedes, aparte de los profesionales, en sus respectivas especialidades que mencioné, para el público que nos sigue, tanto Carlos y Alberto también tienen discapacidad visual. Ustedes como profesionales, especialistas y como personas con discapacidad visual, ¿tienen algún comentario en relación a la frase que les acabo de leer? A ver, Carlos, ¿me puedes iniciar? Considero que es una frase, es un estigma que poco a poco ha ido desapareciendo en nuestro contexto a nivel nacional porque felizmente el paradigma y el universo del colectivo de todas las personas con discapacidad ha ido evolucionando y estamos en un contexto de un paradigma de desarrollo e enfoque social de derechos como personas, ¿no? Y creo que con estos conversatorios que se dan, estamos sensibilizando, estamos informando, comunicando que sí se puede hacer diferentes formas de poder acceder a la información en el caso de las personas con discapacidad visual. Bien, Carlos. ¿Y Alberto, algo que comentar? Claro que sí. A ver, en primera, dentro de los sistemas de comunicación alternativa, tanto para la discapacidad visual como para las otras discapacidades, existen distintos elementos. Existen distintos elementos como bueno, el tema del braille, otros elementos tecnológicos. Creo que hasta incluso para las personas con visión regular, ahora también ha cambiado en muchos de ellos su forma de cómo pueden acceder a una lectura. Así es, así es. Actualmente la tecnología ayuda mucho a acercar muchas tal vez cosas que anteriormente no se podía acceder de manera tan igualitaria, ¿no? Como en este caso es el acceso a la información, y justamente es lo que vamos a desarrollar. Se sabe que, como menciona Alberto, el sistema Braille es uno de los medios de lectura universalmente empleado, conocido por las personas con discapacidad visual. Pero antes de conversar acerca de este sistema de lectura Braille, Carlos, tú como especialista en ceguera y baja visión, ¿nos podrías comentar con respecto a cómo leían las personas con discapacidad visual antes de la existencia de este famosísimo sistema de lectura y escritura? ¿Cómo era el acceso a la información de las personas antes de la creación del sistema Braille? Claro, definitivamente la evolución ha sido a favor de las personas con discapacidad. Tenemos que tener en cuenta que en la época medieval las personas con discapacidad no podían acceder a la información y eran personas que no eran considerados como personas, como seres humanos, y a esas personas a veces se les eliminaba porque era una carga social y poco a poco ha ido evolucionando a mediados del siglo XVIII, más o menos en el año de 1784, cuando Valentín Jáuregui comienza a crear un instituto para formar y educar a las personas con discapacidad visual. Se comienza a instruirlos de manera que se hacían sus caracteres, que las personas con discapacidad visual tenían que hacerlo en alto relieve, ya sea en madera, ya sea labrado, o utilizaban diferentes plataformas como comunicarse, pautas o regletas, o nudos de diferentes grosores en una cuerda, para poco a poco acceder a la información, ¿no? Y luego llega Charles Barbier, en donde Charles Barbier implementa un sistema de puntiforme que era una forma de comunicación para los militares, para códigos que se podían oralizar, pero no tenían la ortografía correcta. Es así que viene lo que es con Luis Braille. Él va a modificar y va a adaptar el sistema que lleva su nombre, Luis Braille, ¿no? Y esto ya se va a hacer masivo de 1840 y definitivamente en 1878 ya es universalizado el sistema Braille. Ello va a permitir a las personas con discapacidad visual comunicarse y acceder a la información.
Así es. Entonces, como bien comentas, el sistema Braille supuso y supone, a partir de su creación, un grandísimo avance para las personas con discapacidad visual de todo el mundo, ¿no? Pues como bien dices, permitió que éstas accedan a la información, por ende a la educación, generándoles mayores y mejores oportunidades, ¿no? Antes de su existencia, estaban limitadas a leer pocas publicaciones, como fueron las 15 aproximadamente publicaciones en el sistema de relieve de Valentín Haüy, que fue uno de los sistemas previos a la creación del sistema Braille. Era muy limitado el acceso, eran poquísimas las publicaciones que las personas con discapacidad podían o contaban para poder leer. Y justamente eran elaboradas no por las personas con discapacidad visual, sino eran elaboradas por personas sin discapacidad. En este caso generaba grados de dependencia hacia estas, porque los sistemas previos al sistema Braille tenían el sistema, en este caso, de lectura, pero no permitían que las personas puedan escribir como sí lo permite el sistema Braille, ¿no? Ahora que ya conocemos un poco acerca de cómo se creó el sistema Braille, que fue basado en un código de guerra creado por el francés Charles Barbier de la Serre, y que Louis Braille posteriormente lo adaptó para el uso de las personas con discapacidad visual, permitiéndoles leer, escribir no solamente letras, el alfabeto, sino el sistema Braille es un sistema tan completo que permite escribir números, tildes, signos matemáticos y hasta partituras. Hay partituras en sistema Braille, las personas pueden estudiar, pueden leer, pueden escribir partituras, pueden leerlas, ¿no? Y es un sistema tan completo que yo creo que nada, ningún tipo de texto es inaccesible a este sistema tan completo. Y Alberto, ¿podrías comentarnos brevemente en qué consiste ahora sí el sistema Braille? Sabemos que el sistema Braille no es un idioma, es un código, ¿no? Un sistema de lectura y escritura. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste este sistema? ¿Cómo se escribe, cómo se lee, qué implementos necesitamos para poder realizar la escritura o la lectura en este caso? Claro que sí, Rosa. A ver, el sistema Braille, como bien dices, son códigos, ¿sí? Es la codificación de la lectura en tinta, tal cual como las personas con visión regular pueden verlo, nosotros lo vemos a través de la mano. Ahora, el sistema Braille respeta los mismos puntos de ortografía, o sea, todos los puntos de gramática los va respetando. No hay ninguna variación en esa. ¿Cómo se lee y cómo se escribe? Primero, se lee de forma regular, ¿sí? De izquierda a derecha, pero hay un detalle. Cuando se escribe de derecha hacia izquierda. Es interesante el sistema porque aprendemos a escribir de atrás hacia adelante y se lee de adelante hacia atrás. ¿Con qué instrumentos contamos? Pues tenemos las regletas, que hay de distintos tamaños según la necesidad de la persona, desde un A4, que puede ser para alguien que esté en un instituto o estudiando en una academia, desde las regletas más pequeñas, que pueden ser de 3 o 4 cajetines, tipo una regleta de 30 centímetros. Va a depender mucho para ellos, ¿no? Y el lapicero que utilizan, pues es un punzón. Ahora, para el sistema Braille, esa es como la parte manual. Ha ido evolucionando, tenemos las máquinas de escribir Braille, que es como una máquina de escribir en tinta. Creo que hay algunas personas que quizás no conocen la máquina de escribir, pero teníamos también nuestra máquina de escribir, y en la evolución, pues, ha ido apareciendo ya también las impresoras Braille, que es a través de un software, que es una computadora normal, no es una computadora especial, solo es el software especial que permite transmitir a una impresora, donde ya salen estos libros, ¿no? Que son ya para unas publicaciones más masivas. Y por último, según como va avanzando la tecnología, también ya están viniendo otros instrumentos tecnológicos como tablets o laptops con este sistema, ¿no? Como ven, hay una gran variedad de cómo acceder o usar el sistema Braille. Pero también quiero hacer una última acotación. El sistema Braille es un punto que permite dar la independencia o la autonomía a la información, como también nos permite acceder a la información. O sea, puedo tomar
información muy confidencial para mí, sin ahora depender de un tercero, como también yo puedo acceder a información pública, libros, revistas, etcétera, ¿no? Claro, así es. El Sí, sistema el Braille, sistema Braille, sí, el sistema Braille, como bien lo estamos mencionando, es un sistema, no es un alfabeto. ¿Por qué es un sistema? Porque se basa en 64 combinaciones, incluido el cajetín vacío. Entonces, al tener las 64 combinaciones y necesitamos escribir, entonces se tiene que anteponer algún signo y combinarlo, y en esas 64 combinaciones podemos hacer, como bien menciona Alberto, todo lo que se hace en tinta a las personas regulares, ¿no? Eh, si Charles Barbier escribía ese sistema de sonografía en alto relieve puntiforme, tenía mucho más puntos. Entonces, Braille lo adapta a 6 puntos que están formados en 2 columnas, ¿no? Que si lo medimos de manera vertical son 5 milímetros por 2 milímetros y medio en 2 columnas, cada uno de 3 puntos. Entonces hacen 2 pares, pares de 2, de 2, de 2, y cada ubicación del punto está enumerado. Entonces, es una ubicación que se tiene que saber para no confundir el punto 1 con el 4, el 2 con el 5, el 3 con el 6, y se hacen las combinaciones y salen 64 combinaciones que permite acceder a lo que es música, a lo que es ciencia, a lo que es cultura, a lo que es información de cualquier persona que puede entrar a competir como cualquier otra persona regular. así es. Justamente como mencionan Alberto y Carlos, el sistema Braille no es un idioma en sí, ¿no? Es un código, es un sistema. Entonces nosotros o las personas con discapacidad al momento de realizar un escrito, una conversión, en este caso, imaginemos de un texto impreso de manera regular, impreso al sistema Braille, se está realizando no una traducción, sino una transcripción, porque lo que están realizando es una copia fiel, una copia literal, en este caso en un sistema diferente. Es una adaptación, una versión en sistema Braille, pero el contenido no tiene ninguna diferencia, se transcribe con los puntos, comas, tildes, guiones, comillas. En sistema Braille todos los signos tienen un equivalente, entonces la persona con discapacidad visual no pierde ningún detalle del texto original escrito por el autor, ¿no? Y gracias a la tecnología, justamente como mencionó Alberto, ya se cuenta con, desde hace décadas con máquinas de escribir, mecánicas en este caso, y también hay máquinas electrónicas, como pueden ver en las imágenes, que van a permitir que las personas puedan realizar escritos y guardarlos en una memoria USB, en una tarjeta SD, para posteriormente, si lo desea, llevarlo a casa, ¿no? Y realizar una impresión braille de más ejemplares, si es que lo desease, ¿no? Con ayuda de una impresora braille, que como comenta Alberto, necesita de un software traductor braille y que conectado a esta impresora especial, una impresora que emite textos, en este caso en el sistema braille, como pueden apreciar en las imágenes, se pueden imprimir todo tipo de publicaciones en diversos formatos, formatos pequeños, formatos libro, formato revista, por una cara, por ambas caras, cosa que no se puede realizar en la manera manual o la mecanográfica. En estos soportes el escrito es a una cara, y con la impresora sí se puede realizar indistintamente, tanto en una o en 2 caras, de manera vertical, horizontal, y se puede hacer todo tipo de publicaciones, desde libro, folletería, etcétera, como es lo que ven en pantalla, ¿no? En este caso, Carlos y Alberto, muchas personas relacionan a la discapacidad visual con el sistema braille, ¿no? En el caso de la biblioteca se atiende, aparte de los usuarios con discapacidad visual, a muchos visitantes que quieren conocer cómo es que una persona con discapacidad visual lee, ¿no? Quieren conocer el sistema braille. Es lo primero que preguntan. Yo quiero saber el sistema braille, quiero ver cómo leen, quiero ver cómo expliquen, y nosotros se lo explicamos, ¿no? Pero también le explicamos que no es la única forma, que el braille es una de las alternativas que también cuentan actualmente para poder informarse, que no es la única, como sí lo era hace unas décadas atrás.
Personas relacionan a la discapacidad visual con el braille, ¿no? Suponen que es el único medio. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Podrían ilustrarnos un poco, por favor, mencionar cuáles son los otros medios que actualmente cuentan las personas con discapacidad visual? En este caso, ¿cuáles son los otros soportes de lectura, aparte del libro en braille, por los cuales una persona con discapacidad visual puede acceder a la información y específicamente leer, informarse? Sí, aparte del sistema de lectoescritura braille que se utiliza para acceder a la información, también tenemos los audiolibros, que antes los audiolibros eran personas voluntarias que iban a las bibliotecas y grababan en cassette. Ahora se puede hacer de manera digital, y también tenemos los libros digitales que lo podemos cargar en cualquier formato y en cualquier soporte técnico. Esto ha ido evolucionando sin quitarle valor al sistema de lectoescritura braille. Ok. Alberto, ¿algún Sí, comentario? sí, bueno, aquí hay un punto, ¿sí? Aparte del sistema braille, si bien es cierto, ese sistema que muchos lo vinculan con las personas con discapacidad visual, específicamente ceguera, pero también existen las personas de baja visión. Son personas que tienen un resto de visión funcional. Esto no quiere decir que sean personas con visión regular, que puedan hacer todas sus actividades de vida diaria, pero estas personas también utilizan el sistema braille, pero utilizan también los textos macrotípicos, textos grandes, resaltados, utilizando tanto softwares, programas que pueden tener la computadora, que les puede permitir ampliar o invertir colores, que eso es, digamos, para lecturas de navegación, o libros o documentos que puedan tener en cualquier formato, PDF, Excel, PowerPoint, etcétera. Y también existe algo, que son los magnificadores externos, que son las lupas electrónicas. Estas pueden ser manuales, casi como un celular, así, de este tamaño, o como también puede ser un tipo telelupa. Imagínense un monitor de computadora y abajo, y que debajo de ese monitor haya una luz, y ahí se pone el libro o el texto que uno quiere leer, y la persona de baja visión, es esa forma como accede a, vale la redundancia, a esta información. ¿Por qué menciono a los de baja visión? Porque son personas que existen, pero muchas veces son invisibilizados. Se toma que la discapacidad visual es plana, como lo que decíamos, ¿no? Como que el sistema braille es el único medio, pero existen muchos medios, incluso lo que mencionaba Carlos, los audiolibros, ya no es exclusivo de las personas ciegas. Ahora también existen muchos universitarios, muchas personas que en el carro van escuchando un audiolibro. Tengo una amiga que está en la universidad y, bueno, antes que empiece toda esta cuarentena, pues iba escuchando sus libros, los iba transformando y los iba escuchando mientras iba a clases. Entonces, a eso voy. Los formatos o las formas de acceder a la información han ido evolucionando y van a seguir evolucionando. La tecnología cada vez va a ir rompiendo más barreras a este, se puede decir, a este derecho, ¿no? Porque el acceso a la información es un derecho. Claro, sí, claro que sí. Justamente, antes de tocar el tema de los otros formatos y antes de cerrar el tema del sistema braille, tenemos una pregunta del público. ¿Dónde se puede conseguir el software y también la impresora? Porque van de la mano el software y la impresora. Les puedo decir, aquellas personas que necesiten información acerca de proveedores de equipamiento, de software para personas con discapacidad visual, dejen su correo en los comentarios para nosotros enviar la información una vez culminado el enlace, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo se llama el papel para imprimir braille? ¿Alguno de ustedes puede compartir? Si no, lo respondo yo. Sí, el papel se llama Bristol. Bueno, hay diferentes tipos Ujú. de materiales para imprimir braille. Si bien es cierto, se utiliza el papel continuo, discontinuo, que puede ser de 120 gramos o 140 gramos, y el papel plastificado para hacer figuras, mapas, ¿no? Pero acá hay un punto de quiebre que quiero precisar. La tecnología está accediendo a muchas personas y está favoreciendo a todo el colectivo en general, pero para aprender
a leer, a alfabetizarse, a estudiar, una persona con discapacidad visual, ceguera y de repente baja visión, depende de la patología, porque hay personas con discapacidad visual, baja visión, que pueden perder la vista y el docente tiene que tener mucho cuidado en el diagnóstico porque hay residuos visuales que no se van a mantener y se va a perder la vista. Entonces deben de aprender a manejar el sistema de lectoescritura braille. Ese es básico. ¿Por qué? Porque es diferente escuchar vaca en un audiolibro o en un libro hablado o en una computadora con un JAWS a escribir y saber la ortografía. O sea, el sistema de lectoescritura braille nos enseña la ortografía, nos enseña la redacción. Sabemos cómo redactar, cómo elaborar y es más placentero. Es como lo que está pasando actualmente. Las bibliotecas son con libros físicos y nunca van a desaparecer a pesar que la tecnología nos está abordando y nos está apoyando, sí nos está apoyando, pero los libros físicos o el sistema braille permite alfabetizar a la persona, al estudiante, para tener una buena redacción en un software. Así es, Carlos y Alberto. Justamente la necesidad de contar con libros en sistema braille es una de las actuales necesidades para las personas con discapacidad visual. En cuanto a la pregunta, para resolver, ¿cómo se llama el papel para imprimir braille? Es el papel o cartulina Bristol, ¿no? Que puede ser de diferentes tamaños, dependiendo del tipo de impresora. Puede ser continuo o puede ser suelto, va a ser A4, puede ser A3, en formato revista, todo va a depender de lo que soporta la impresora braille. Y una impresora braille comúnmente va a soportar el grosor de papel Bristol desde los 120 gramos hasta los 180 gramos, ¿no? Entonces puedes incluir ya sea cartulina o, como bien dice Carlos, plástico tipo mica. Mientras más grueso es el papel, el punto en braille va a durar más. En cuanto a la escritura manual, lo más recomendable, si no me equivoco, Alberto, es lo de 120 gramos, ¿no? De 100 hasta 140, ¿no? Claro, por la dureza de estar escribiendo, claro. Entre 120 y 140. Y bueno, como si el papel, mientras más grueso sea, si va a ser en una máquina de escribir, ya sea una máquina de escribir de braille o imprenta, pues sí, mientras más grueso sea, va a ser mucho mejor. Aquí quiero terminar un pequeño acote, de que es cierto de que el braille es como, claro, es nuestra primera puerta del acceso a la información y todas las personas con discapacidad tienen que aprenderlo para acceder a la información, para mantener su ortografía. También las personas de baja visión tienen que utilizar este sistema, pero también tienen que hacer uso de su resto visual, ¿sí? Y algo que también un momento conversaba con un compañero era, también tenemos que tener, o sea, las personas con discapacidad visual también tenemos que tener una línea de reciclaje. A diferencia de un libro en tinta a un libro en braille, el braille se va desgastando con el tiempo. Así es. Se va perdiendo y basta que se pierda una parte, ya no es útil. Entonces creo que podríamos también tener esa visión de poder aprender a reciclar el braille, porque el braille no es eterno. Claro, el sistema braille, mientras más lees o no le das una adecuada distribución en estantería, se va a deteriorar. Lo bueno es que actualmente con las impresoras se pueden realizar tal vez copias que nos permiten restaurar esas partes dañadas, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que hacemos en la Biblioteca Nacional. Afortunadamente contamos con una impresora que nos permite volver a imprimir secciones o libros o incluso material que cualquier usuario necesite de manera completamente gratuita. Lo único que pedimos es el papel o en este caso la cartulina. Otra pregunta, ¿por qué las bibliotecas públicas no cuentan con muchos libros en sistema braille, ¿no? Y justamente no cuentan por la escasez de libros en sistema braille. No hay un sistema editorial, no hay librerías, no hay imprentas que realicen impresiones a gran escala o pequeña incluso, de obras en sistema braille, donde las bibliotecas, por más presupuesto que tengan, vayan y las compren. No hay obras en sistema braille listas para poder adquirir. No solamente a nivel nacional, este es un problema a nivel mundial.
la escasez de libros en sistema braille. Afortunadamente, el Perú cuenta con dispositivos legales que permiten que una obra impresa pueda ser convertida al sistema braille o a otro soporte de lectura para personas con discapacidad visual, la ley 27861 a nivel nacional, y a nivel nacional también estamos amparados por el Tratado de Marrakech, que nos va a permitir a nosotros como bibliotecarios transcribir obras al sistema braille, realizar audiolibros o cualquier versión que permita que una persona con discapacidad visual o con dificultades para acceder al texto impreso puedan accederlo de acuerdo a la necesidad que ellos tengan, ¿no? Y una última pregunta relacionada al braille para continuar. ¿Existe la posibilidad, esta es para Carlos, como especialista docente, ¿existe la posibilidad de estudiar este sistema braille en línea para ayudar a otras personas en este contexto de estado de emergencia y de aislamiento social? ¿Cómo estás tú desarrollando las clases con tus alumnos? Porque tú eres docente del nivel primario, tus niños yo sé que actualmente son del 5º año, pero ¿tú crees que es posible enseñar el sistema braille en línea? Yo asumo que a personas de todo tipo, regulares o con discapacidad. ¿Qué nos puedes Sí, comentar? ahora con esta pandemia se ha revalorizado mucho la importancia del docente y también de las familias. Las familias se han comprometido mucho para que sus menores hijos no se queden y se han utilizado diferentes estrategias. Yo trabajo a los dos niveles, el superior y el básico, y el ministerio a través de la plataforma Aprendo en Casa, los estudiantes están siguiendo los contenidos de los niños regulares. Es decir, ellos escuchan la programación de televisión y escuchan la programación de radio y se les manda en audiolibro el grabado, la clase, ellos escuchan las indicaciones, lo pasan a braille, la familia le toma la foto y el docente revisa el braille a través de la foto. O sea, el braille va a permitir y permite la formación, a pesar que nos hemos tenido que adecuar de maneras con las mamitas, porque las mamitas no son profesoras, entonces se les ha tenido que explicar la forma de trabajar y sí, las familias se han comprometido y los niños con discapacidad visual siguen estudiando en el sistema braille. ¿Por qué? Una persona con discapacidad visual, si nace y tiene toda la actitud, se le estimula en el nivel inicial, se hace todo el aprestamiento necesario de lateralidad, pues, para la parte sensorial, la parte motriz fina, motriz gruesa, y aterriza de primer grado en el sistema braille, esa persona va a tener éxito como cualquier otra persona, va a entrar a competir al sistema como cualquier otra persona, siempre y cuando se siga preparando. Ya quizás más adelante, por la cantidad de volumen, porque cuando uno escribe en braille, una cara en tinta implica más o menos 3 hojas y media en braille. Es volumen, efectivamente es volumen. Pero esas experiencias de inicial, primaria y secundaria, ya está formado esa persona para que pueda ir a la universidad o al instituto técnico o donde guste estudiar, porque ya tiene la redacción, ya tiene la ortografía, ya tiene la comprensión, ya tiene la abstracción que le ha permitido el sistema de lectoescritura braille al revisar, al mover los deditos, al subir un párrafo, a bajar otro párrafo, ubicarse una sangría, volver a revisar. A veces los audiolibros no nos permite retroceder tan rápido a la idea central, buscar el personaje secundario. Nos permite tener el espacio y es fácil movilizarlo, pero en el braille es más fácil la comprensión, la inferencia. Así es, chicos, como hemos visto, actualmente hay diversos soportes de información, formatos de libros que van a permitir que una persona con discapacidad visual se informe y por ende progrese, porque la información es progreso. Uno de ellos, como mencionó Alberto y acaba de mencionar Carlos, es el audiolibro, ¿no? Tal vez hay ventajas, hay desventajas entre uno y otro formato, pero también hay necesidades, ¿no? Hay personas que utilizan el audiolibro por diversos motivos, tal vez porque no conocen el sistema braille, por diversos motivos no llegaron a alfabetizarse, o también porque es un soporte un poco más portable, como menciona Carlos, ¿no?
El braille es muy ventajoso, pero para mí principalmente una de las desventajas es el volumen. Imaginemos, como comentó Carlos, una hoja A4 en texto regular como esta, en braille va a transformarse en un promedio de 3 hojas o tal vez más, dependiendo del formato, del tamaño de la letra, del formato de la letra. Mientras más pequeña la letra en tinta, en braille obviamente que la transcripción va a ser más, mínimo 3 caras, ¿no? O sea, se triplica. Imaginemos que un universitario necesite llevar su código civil o su código penal en braille. Va a ser complicado. Entonces, tiene que tener una alternativa más portable, más manejable, para poder llevar su material bibliográfico a la universidad. Una de estas alternativas es el audiolibro, que es un formato de acceso a la información que permite que aquellas personas con discapacidad visual que no han sido alfabetizadas al sistema braille puedan informarse y disfrutar de la lectura, en este caso, a través del sentido de la audición, ¿no? Hasta hace unos años los audiolibros eran elaborados con ayuda de locutores o lectores, personas que plasmaban su voz en cintas de cassette. Eso bien lo recordará Carlos, ¿no? Porque Carlos es usuario de hace años de biblioteca, y a Carlos le trabajábamos sus libros cuando era estudiante en cassette, porque esa era la modernidad, no había otra opción. Esa era una de las alternativas de lectura, ¿no? A través de las tiempos que uno añora porque el audiolibro era más directo, ¿no? Uno estaba sentado frente al voluntario y uno le iba escuchando al voluntario y a la vez iba grabando, entonces no tenía retroalimentación. Claro. Pero yo creo que estas formas de acceder a la información se complementan. No debemos decir que es uno más de otro, sino que se complementan, pero sí, definitivamente el sistema de lectoescritura braille va a servir para la alfabetización de las personas, de los niños, y también de las personas con discapacidad que pierden la vista por algún accidente. ¿Por qué? Como lo dijo Alberto, necesitan tener algún apunte, alguna dirección, algún detalle personal, algún código de banco. Entonces, no voy a cargar diferentes cosas y necesito apuntar algo preciso. Entonces, son formatos de acceder a la información de manera táctil, a través del tacto por el braille, y de manera auditiva, sí, definitivamente. Yo he hecho la universidad con puro audio y mis exposiciones eran verbales y mis exámenes eran orales. Mis colegas, compañeros de estudio, hacían su examen en 40 minutos y yo lo tenía que hacer en 5 porque el profesor no tenía tiempo. Entonces el profesor me tomaba el mismo examen de manera oral, pero el audiolibro nos facilitaba el desplazar cantidad de información, pero complementa al sistema braille. Así es, un complemento, ¿no? Cada uno tiene una experiencia. Alberto, ¿tú nos puedes comentar alguna experiencia tal vez con el audiolibro como formato de lectura? Nosotros sabemos, yo sé que tú lees y escribes braille, pero también como usuario te he visto en la biblioteca utilizar o grabar, ¿no? Que te ayuden a leer, algún texto. ¿Tienes alguna experiencia relacionada al audiolibro? Claro, como mencionaba Carlos, aquellos viejos tiempos cuando cargábamos nuestros 5 kilos de cassette en la mochila y nuestra reportera. Pilas. Bueno, tanto de tu grabadora como tu Discman, para tener tus CDs ahí escuchando también los audiolibros. Pero sí, por lo menos yo he sido por mucho tiempo una persona de baja visión. Entonces, sí he utilizado el braille en ciertos aspectos de mi preparación profesional, pero más también me he basado en los audiolibros, sí, en la grabación de la información y en la información digital. O sea, llevando información en Word, en PDF, en PowerPoint. He hecho más uso de los formatos digitales. Pero sí, en cassettes, creo que yo estuve en la última generación de acceder a esa información. Y como decía, ¿no? Es rico porque es algo más humano escuchar la voz de una persona cuando te va leyendo, que ahora con los distintos software que son muy buenos, nos sirven mucho, pero ya es una voz más robotizada que vamos llevando, ¿no? A acceder a la información.
Claro, actualmente con la tecnología la elaboración de un audiolibro se vuelve un poco más rápida, más puntual, porque existen los programas text-to-speech o convertidores de texto a voz, ¿no? Donde un documento en un procesador de texto, puede ser Word, blog de notas u otro, puede ser convertido a formato de audio de MP3, como dice Alberto, en este caso con una voz sintética, que si bien es cierto, te va a dar la rapidez de tener el audiolibro en minutos, ¿no? Que es en contraste con contar con un audiolibro leído con una voz humana, tiene ciertas diferencias, ¿no? Porque no hay nada que se compare con la calidez, el sentimiento, la entonación que da la voz de una persona. Y justamente en el servicio que brindamos en la biblioteca tenemos audiolibros en los dos formatos, audiolibros con voz humana y audiolibros con voz sintética. Y son los audiolibros con voz humana los más solicitados, ¿no? Porque los usuarios prefieren muchas veces oír la voz de una persona, de un ser humano, ¿no? Cálido, con sentimiento, con entonación, como comenté, pero por otro lado también necesitan rapidez, porque a veces ocurre de que, como menciona Carlos, ¿no? Estudian en la universidad o en el instituto, o también en el colegio o en la pre, y necesitan escuchar una obra literaria, imaginemos, ¿no? Y no la tenemos en audiolibro. Entonces la alternativa es convertir el audiolibro con voz sintética, si es que lo quiere, como se dice, para ayer, ¿no? Porque necesita leerla y necesita rendir un examen, una evaluación, hacer un ensayo, qué sé yo, pero a veces ocurre, sobre todo en los adultos mayores, como experiencia, ¿no? Como una anécdota de biblioteca, es que los adultos mayores solicitan mucho obras literarias en audiolibro con voz humana, ya en este caso para su uso personal, no con fines académicos, porque no tienen un tiempo para escucharlo, no tienen un límite, lo quieren para escuchar en la comunidad de su casa, piden mucho lo que son obras literarias y también de todo tipo de temas, ¿no? Continuando con el diálogo y también hacer una pequeña pausa para mencionar a aquellas personas interesadas en recibir información acerca de esta charla o cualquier dato adicional, escriban al correo gestioncultural@bnp.gov.pe, gestión sin tilde. Repito, gestión cultural, todo junto, gestión cultural @b de biblioteca, n de nacional y p de perú.gov.pe. Y hay una pregunta para Carlos. En personas sordociegas, ¿cómo se da el proceso de aprendizaje del sistema Braille? Las personas sordociegas pueden alfabetizarse o pueden acceder a la información a través de la dactilología. Uno les escribe, son señas que se hacen en la palma de la mano, que tienen, cada seña tiene el valor de una letra, o de una vocal o una consonante, y uno forma las palabras, y se les explica cómo manejar la regleta y el punzón. Entonces, hay personas que no pueden oralizar, se les hace la dactilología en la palma de la mano, y este estudiante o persona o adulta mayor, persona mayor, lo puede pasar al braille y se puede comunicar a través del braille. Sí se puede hacer. O sea, hay muchas personas con el problema, con la discapacidad, que a través de la dactilología se les alfabeta y pueden escribir el sistema braille. Así es, así es. Entonces, actualmente el braille también va a permitir el acceso a la lectura a la comunidad sordociega. Continuando con el diálogo, ya ha venido tocándose este tema, ya hemos hablado sobre el braille, el audiolibro, pero también se ha mencionado un tercer formato, ¿no? Aparte del braille y el audiolibro, que va a permitir el acceso a la información a través de medios digitales, en este caso de manera más oportuna, y es el libro digital, o también conocido como el texto digital accesible en formatos como el PDF, el Word y otros soportes de lectura. En este caso, para la lectura con ayuda de un software lector de pantalla. Muchos conocemos el software JAWS, es un software lector de pantalla, el software NVDA, que también es otro software, en este caso de versión gratuita, a comparación del software JAWS, que es un software de paga, hay que comprar una licencia, ¿no?
Alberto, ¿nos podrías comentar un poco al respecto? ¿Cómo funciona un software lector de pantalla? ¿Qué necesitamos? ¿No? Una computadora, una laptop. ¿Qué se necesita para poder realizar la lectura de un texto digital con un software lector de pantalla? Por favor. Claro. Aquí sí me gustaría invitar a las personas que nos están siguiendo, a las personas con discapacidad visual, si hay, que nos pongan qué instrumento utilizan para acceder a la información, ¿sí? Pero también mencionar que todo esto es software, ahorita se tienen que instalar en una computadora, ya sea laptop, PC, y en lo que son celulares o tablets, se utiliza otros lectores de pantalla, como Talbax, que es ya uno que está dentro del formato de lector de los mismos celulares, para no decir marcas, para no decir marcas, ¿no? En los Androids o otros. Y de igual manera, como existen estos softwares para personas ciegas, que es el NVDA, que es un software libre, un portátil, que lo llevas en un USB y en cualquier computadora lo instalas. El JAWS, sí, es un software pagado, se tiene que comprar una licencia, y cada licencia es para cada computador, o pueden utilizar los formatos demo, ¿sí? Que es de un tiempo de duración de 40 minutos o de 30 días libres. Claro, Eh, actualmente. claro, y de igual manera tienen los software para personas con baja visión, ¿no? Que es Suntex, NVDA, no, perdón, Suntex, Magic, Dual, y ahora ha aparecido uno nuevo. Pero aquí yo le quería preguntar al señor Carlos. Carlos, para ti, ¿con qué tipo de instrumento crees que pueden los niños comenzar a aprender su proceso de lectura? ¿Tanto con el sistema braille o sería bueno que ya empiecen con las tecnologías, con los instrumentos tecnológicos? Miren, cuando una persona va al nivel inicial, definitivamente tiene la discapacidad visual, sea ceguera, entonces se le tiene que hacer el aprestamiento necesario de lo que es estimulación sensomotora, toda la parte física, espacial, trabajar. Hay un montón de formas como trabajar, porque el tema es amplio para explicarles. Luego el niño va al primer grado de primaria y comienza a acceder a la información a través del sistema Braille, el sistema de lectoescritura Braille. Eso le permite manejar la redacción, ortografía, comprensión, abstracción, le permite manejar bien su información porque está plasmado en algo físico que lo puede disfrutar, tocar, como paralelo a coger una persona regular el libro en tinta. Una vez que domina ya domina su sistema de lectoescritura braille y ha sido alfabetizado y domina y tiene la habilidad uno más que otro, podría acceder a los libros hablados o podría acceder a lo que es el libro digitalizado. Es decir, si el estudiante básicamente tendría que primero aprender a alfabetizarse con el sistema de lectoescritura braille, que es paralelo como en tinta. Nosotros los que hemos visto en un momento, entonces hemos aprendido a hacer A, B, C, a escribir las palabras, y sí, uno luego con el tiempo, con la necesidad de formación continua, uno puede continuar y complementa con el libro hablado o ahora los libros digitales, que el libro digital no necesariamente es para la persona con discapacidad visual, es para todo tipo de persona, porque es un formato que podemos llevar el libro en el celular, como lo menciona Alberto, lo podemos llevar de miles de maneras y ahorramos tiempo y espacio y lo vamos escuchando a través de nuestro audífono en pleno transporte o donde uno lo requiere escucharlo, ¿no? Pero respondiendo a Alfredo, necesariamente los niños tienen que comenzar, tienen ceguera, tienen que comenzar a alfabetizarse con el sistema de lectoescritura braille. ¿Que hay métodos, técnica, didáctica? Sí. ¿Y hay información? Sí. Todo está en la web. Los profesores somos los facilitadores y ahora con esta plena cuarentena, la autoformación, porque hay páginas sólidas, fiables, donde uno puede acceder a la información, no a videos así empíricos o que cada uno lo elabora. Entonces, sí existe cómo autoformarse, ahora que estamos en plena cuarentena, y acceder y ser más inclusivos.
Entonces, esta normatividad de manejar digitalización es a nivel mundial, es una tendencia, porque estamos hablando de un enfoque social y derecho, estamos hablando de un enfoque inclusivo. Entonces, para ser iguales en la diversidad, entonces ahí está la parte cómo enriquecerse. Me alfabetizo, manejo mi sistema de lectoescritura braille de manera apropiada y puedo manejar, acceder a la tecnología. O sea, el braille me va a permitir acceder al braille en speed, al lector de pantallas, me va al braille, a las características que uno desee o formatos que uno desee. Claro, actualmente hay más alternativas para el acceso a la información. Justamente como mencionó Alberto y menciona Carlos, hay software tanto para PC o laptop, en este caso como el JAWS, que es un lector de pantalla con licencia, o un software libre que es el NVDA, que hace un momento compartimos en pantalla. Vamos a volverlo a compartir para que puedan visualizarlo. Y también los smartphones en diversos soportes o sistemas operativos ya no son ajenos a las personas con discapacidad. Hay aplicaciones gratuitas o que vienen ya instaladas por defecto en los smartphones. Para Android se cuenta con el lector Talk, ¿no? T-A-L-K, que va a permitir que una persona no solamente lea a través del audio del lector de pantalla del smartphone un libro, sino también va a permitir que lo utilice, que lo emplee en todo sentido: enviar mensajes, recibir, tener redes sociales, tomar fotografías, subir fotografías, hacer lo que un smartphone hace, ¿no? Este es para el sistema operativo Android, y para el iPhone también hay versiones de aplicaciones como es el VoiceOver, que va a permitir que una persona con discapacidad visual lea libros, acceda a información, investigue, navegue por internet y utilice el smartphone de manera indistinta, ¿no? Un ejemplo es Carlos, ¿no? En este momento él está enlazándose a través del Zoom, a través de su smartphone, ¿no? Y sin ningún inconveniente, él muy independiente lo viene realizando, ¿no? Entonces la tecnología es una alternativa más, otorga independencia, pero es, como se menciona, Carlos, como docente de educación especial y formador de niños y ciudadanos, la base de todo es el sistema Braille. Lo que se sugiere, lo que se recomienda es que el niño se acerque a la lectura a través de este soporte de información que es el sistema Braille, ¿no? En este caso, el caso de ustedes, Alberto, y de Carlos, como ciudadanos ya profesionales, adultos, usuarios de biblioteca, lectores, ¿podrían comentarnos qué tipo de formato de lectura prefieren, ¿no? Y por qué, en qué momentos tal vez leen braille, en qué momentos prefieren leer un audiolibro o escuchar un audiolibro, y en qué momento necesitan ustedes un texto digital? Yo los conozco como usuarios y yo he atendido sus necesidades de información, recuerdo, en los tres formatos. Hay ocasiones en que nos han dicho, Rosa, yo necesito escuchar este libro, pero yo lo quiero en audio. No, en esta oportunidad yo lo quiero que me lo digitalicen porque lo necesito en computadora, lo necesito en digital para escucharlo en mi computadora, ¿no? Nosotros en la biblioteca brindamos el servicio de transformación de obras impresas a los formatos de lectura que el usuario necesite. No imponemos un servicio porque la lectura es algo voluntario, ¿no? Y también es voluntario y optativo el formato por el cual la persona necesite o desee leer. No se le puede imponer braille porque yo sé que lees braille, todo te lo voy a dar en braille, o yo sé que tú no sabes braille, ¿no? Todo lo contrario, y te voy a imponer el audiolibro cuando bien puedes contar con el formato digital. El usuario, lector, va a decidir en qué formato y en qué momento, en qué circunstancia va a necesitar tal o cual formato. En el caso de ustedes, ¿nos pueden comentar cómo es el proceso de lectura? ¿Qué prefieren? Empezamos por Alberto, a ver. Ok, bueno, yo más utilizo el formato digital. El formato digital, el braille lo utilizo, pero como le he mencionado al inicio, para tomar notas o apuntes, pero muy puntuales. Un teléfono, una dirección, o si necesito alguna ayuda a memoria muy corta. Me gusta utilizar los software digitales, utilizar los libros o documentos digitales. Y aquí quiero aumentar algo. Hay en la biblioteca, en la sala,
Ujú. Me recuerdo que yo fui una de las primeras personas con baja visión en su momento que pudo utilizar las telelupas, Sí. que es la apreciación del resto visual que tenía, poder leer los libros en tinta, que creo que cuando lo voy leyendo, como que lo voy captando más. Después he utilizado por mucho tiempo, como digo, el audiolibro a través de los distintos software, tanto como el JAWS y también como el Suntext, que también es un lector más magnificador para personas con baja visión. Y también ha aparecido ahora un nuevo software que es para las personas de baja visión, que se llama Fusion. Fusion no es de la pirámide, de la cadena de estas de mercadeo, ¿no? Sino Fusion es un nuevo Ujú. software que es para las laptops o para las computadoras que tienen de 64 bits para arriba. Es el software que ahora está siendo compatible para las personas de baja visión, pero es una fusión entre el Suntext y el JAWS. Es una combinación de estos dos programas para que sea un lector más magnificador. Si no, pues pueden encontrar con el Suntext normal, con ese nombre normal Suntext, pero para 64 bits. Ya no hay tanto el Suntext para 32 bits, que son las computadoras que muchas veces las personas con discapacidad visual hemos estado utilizando, a diferencia del JAWS. El JAWS sí es compatible con 32 bits, 64 bits, o sea, se va haciendo, sí es manejable, sí se puede instalar. Sí, quería comentar esto para que las personas con discapacidad que puedan estar viendo vayan conociendo que sí, van a poder acceder a la información, pero también como van a ir evolucionando los aparatos tecnológicos, también tenemos que ir adaptándonos a las nuevas tecnologías. Ok, claro, Alberto, gracias. Y Carlos, ¿algún comentario con respecto a Sí, esta pregunta? definitivamente lo que menciona Alberto es correcto. Según la tecnología va evolucionando, las personas con discapacidad tenemos que adecuarnos y tenemos que hacer uso de ello para poder acceder a la información. Pero tú preguntabas en qué contexto es más necesario, si es el sistema de braille o es el libro hablado o los audiolibros o los libros digitalizados, como tú lo mencionas. Yo creo que eso va a depender de la necesidad y de la edad del usuario, definitivamente, porque si es un estudiante de pregrado, del nivel primario, secundario, para hacer matemáticas, necesita dominar el sistema braille, porque cómo va a aprender a hacer multiplicaciones, sumas, resta, potenciación, radicación, eh, operaciones combinadas y todo el proceso de formación inicial que te da la base para poder continuar con los estudios, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, definitivamente tiene que aprender braille y hay formas profesionales preparados con el proceso de inclusión, estudiantes que manejan braille. La prueba S, los evalúan en el sistema braille. ¿Por qué? Porque el sistema braille, si maneja muy bien su estenografía, o sea, braille abreviado, puede tomar la velocidad casi como una persona regular, ¿no? Entonces, ojo, el tener discapacidad visual, baja visión o ceguera, no significa que todos somos iguales y tenemos las mismas habilidades. Hay que tener ahí bastante cuidado con los estilos y ritmos de aprendizaje, porque algunos tienen diferentes técnicas de cómo aprender y hay que respetar esas técnicas y esas habilidades y el docente tiene que percatarse cómo llegar y cómo que el estudiante acceda más a la información. Una vez que el estudiante está formado en nivel primario, secundario y va a la universidad, caramba, ya tiene que aprender a digitalizar su computadora, a manejar su teclado y accede a la otro tipo de tecnología, pero es complementario para tomar apuntes el braille. Los trabajos en la universidad se entregan en tinta al profesor, entonces uno escribe en la máquina Perkins y la máquina Perkins con el braille N Prints lo manda a la impresora y lo imprime en tinta. Entonces, la tecnología nos accede a la información. Por eso es que digo que siempre se van a complementar y el braille no va a desaparecer ni desaparecer porque forma a todas las personas. Y la tecnología sí va a ser variado, cada vez más rápido. Yo recuerdo, como decía Alberto, comenzamos con los cassettes. Yo comencé a estudiar el año 2000 y no había la sala por invidentes en la Biblioteca Nacional. Recién el año 2001, tanta insistencia de un grupo de estudiantes,
formaron la sala Delfín Otero de 1,5 metros de ancho, creo, por 5 de largo. Era pequeñita la sala. Y éramos unos cuantos que buscábamos apoyo en diferentes lugares. Y eran puros cassettes. Y teníamos que andar con las pilas. Pero definitivamente ahora ya no andamos con las pilas ni los cassettes. Tenemos los formatos digitales que nos favorece y nos da la información. Entonces, va a depender del contexto, la edad y la necesidad, y se complementan ambos. Así es, Carlos. Justo en relación a lo que acabas de mencionar, hay una pregunta. ¿Qué propuestas existen para escolares de nivel inicial para estimular y llegar a alfabetizar en braille? Brevemente ya, porque ya vamos a concluir. Tenemos la estimulación sensorial, o sea, en métodos técnicas tenemos una serie de cómo llegar al estudiante, una serie de estrategias cómo llegar. Tenemos Alborada, tenemos Liceo, tenemos Punto Línea, tenemos un montón de técnicas cómo sensibilizar el tacto del estudiante, porque no todos los tactos son iguales, como todos, somos diferentes. No todas las personas regulares son iguales, entonces el docente tiene que observar y según eso hacer su programación curricular. Bueno, chicos, entonces yo les quiero agradecer el día de hoy por acompañarnos, Alberto Casas, Carlos Ramos. De verdad ha sido muy enriquecedor escucharlos. Nosotros, el público que nos ha acompañado a través de esta sesión. El primer conversatorio emitido el mes pasado se resaltó la igualdad de derechos y deberes y oportunidades que las personas con discapacidad buscan dentro de una sociedad, lo que va a generarles mayores niveles de inclusión, como han mencionado en este conversatorio, y desarrollo. Uno de esos derechos es el derecho a leer, ¿no? Es un derecho muy importante que todo ciudadano con o sin discapacidad tiene que prevalecer dentro de esta sociedad. Como mencioné, también a nivel nacional existe legislación que va a permitir crear colecciones, desarrollar colecciones, en este caso para escuelas, para bibliotecas, transformar obras en tinta convencional a sistemas como el braille, el libro hablado o audiolibro, y los libros digitales o los libros en macrotipo, que es el texto en formato grande para las personas con baja visión o rezago visual, como lo mencionó Alberto. A nivel nacional contamos con la normativa, la ley 27861, ley que exceptúa el pago de derechos de autor para la conversión de obras a algún formato para invidentes, y el Tratado de Marrakech a nivel internacional, que justamente respalda el desarrollo de colecciones a algún formato accesible de lectura, y no solamente para personas con discapacidad visual, sino que amplía el espectro de beneficiarios a personas con algún tipo de dificultad para acceder a leer el texto impreso de manera convencional, beneficiándose miles de personas alrededor del mundo, y de alguna manera evitando también la duplicación de esfuerzos por parte de las instituciones que producen obras accesibles, como es en este caso la Biblioteca Nacional, a través de la Sala para Personas con Discapacidad Visual, que produce sus propias colecciones en braille, en audio y en digital, de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Carlos, Alberto, agradecemos infinitamente su valiosa participación el día de hoy. Gracias por la importante información que han compartido con nosotros. Ha quedado chico este espacio, hay yo creo que muchas dudas todavía, hay cosas más que compartir. Lamentablemente tenemos que terminar. Continuamos con la programación de la Biblioteca Nacional. Gracias por la confianza al compartir con nosotros toda la experiencia como profesionales y sus puntos de vista como ciudadanos con discapacidad visual. Recordar a nuestros seguidores acompañarnos en la siguiente emisión del ciclo de conversatorio igual de diferentes, que se transmitirá los segundos miércoles de cada mes. Gracias, Carlos. Gracias, Alberto, por acompañarnos el día de hoy. Un gusto, a ustedes, gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Alberto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos.